dentro del hospital y espero que sea un poco menos. Si tienen ustedes alguna pregunta, pueden tener la confianza de levantar la mano y vamos a preguntar. En México, las enfermedades mentales afectan a 1 de cada 4 familias y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos 2 de cada 10 adolescentes tienen alguna alteración del cerebro. La investigación la hice en el hospital Carmen Sánchez Prolongada, el hospital mejor conocido como el Chapote, que es un organismo que se encarga de la programación, supervisión, promoción, prevención, atención, enseñanza e investigación de salud mental en el estado de Jalisco. Lamentablemente, en el estado de Jalisco no contamos con suficientes hospitales que atiendan este tipo de enfermedades, pero Jalisco es uno de los hospitales que tiene mayor cupo para los pacientes y ahí fue mi investigación. Actualmente existen 267 pacientes aproximadamente internados con diversos diagnósticos, la población con mayor número de diagnósticos esquizofrénicos, y es más del 50% de la población del hospital. Fue por eso que el diagnóstico de esquizofrenia fue el eje donde empecé la investigación. Nos dimos cuenta que los ingresos de los pacientes eran demasiados y queríamos saber la respuesta de por qué el paciente con diagnóstico de esquizofrenia no tenía una reconstrucción social. Investigamos, hicimos encuestas y nos arrojó diferentes resultados. La esquizofrenia es una enfermedad crónica degenerativa donde lamentablemente no existe cura alguna para sanar por completo. Esta enfermedad particular se desarrolla en el órgano encargado de manejar todo el cuerpo humano, mismo que se deteriora a la interacción de las diferentes áreas que se desarrollan y genera desajustes en gran parte de la vida del paciente. Lamentablemente la salud mental no es muy conocida, no sabemos qué es la esquizofrenia, no sabemos cuáles son los diferentes diagnósticos que existen y están estigmatizados. A la hora de presentar, en el hospital tenemos un grupo de orientación familiar y lamentablemente llegaban los familiares de los pacientes a decirnos: ¿qué está pasando con mi paciente? Yo creo que lo empujaron, yo creo que le dieron una bebida, yo creo que le hicieron un amarre o algo así. Y hoy en día, en el siglo XXI, las personas siguen creyendo que la enfermedad a lo mejor se contagia, ¿no? Y el papel de trabajadores sociales informar al familiar para que él se dé cuenta y tenga herramientas para poder llevar la enfermedad del paciente. Como es una enfermedad de tipo mental, el paciente, la persona, actúa de diferentes formas, actúa iracundamente, actúa sorpresivamente, y el familiar que desconoce la enfermedad lo relaciona con diferentes actitudes, lo puede relacionar como una mala conducta, y por eso que a la hora de que nos lleguen al hospital el diagnóstico ya está muy avanzado, porque creyeron que él era así de carácter o que él se comportaba así porque nació de esa forma, ¿no? Y no lo enfocaron a una enfermedad porque desconocían, ¿no? El propósito de estar aquí es para que ustedes conozcan cómo son las enfermedades mentales, qué es la esquizofrenia y poder identificarlas, ¿no? Porque lamentablemente también aún dentro del gremio desconocemos la importancia de la salud mental, desconocemos cómo prevenir y cuáles son los indicios que nos hacen pensar que esta enfermedad tiene algún trastorno mental. Los familiares son los que pasan el mayor tiempo con el paciente y desafortunadamente, como les comentaba, existe este desconocimiento y el descuido de los mismos. Estas eran algunas dudas de los familiares que llegamos a un consenso y realmente desconocían este tipo de... ¿Cuál fue el origen de la enfermedad? Les comentaba que, por ejemplo, en el diagnóstico de esquizofrenia hay indicios de que puede ser hereditario, ¿no? De que si el abuelo tiene este diagnóstico, es probable que el nieto o el hijo presente ese diagnóstico.
las carreteras a algunos de nuestros sistemas y a la hora de comportarse el paciente lo hace de forma agresiva o puede ser también como perfecto. La enfermedad mental se contagia, también tenían esa duda los familiares mismos, como en el hospital psiquiátrico es un hospital de gobierno, lamentablemente nuestra población que llega al hospital son pacientes que por ende tienen la enfermedad mental, su economía es muy baja y aparte existe esa disfuncionalidad dentro del núcleo familiar. ¿Existe alguna cura para la enfermedad? Como les comentaba, no existe alguna cura para esta enfermedad, que es esquizofrenia, para alguna otra, solamente existen medicamentos que aplacan o disminuyen esta alteración que hay dentro de nuestros neurotransmisores. En el diagnóstico pasa que existe una sobrecarga del neurotransmisor llamado dopamina y es por eso que se comportan de esta forma, ¿no? Creo que ustedes lo pueden haber visto en las calles, personas que están descuidadas, que están caminando, algunos sí tienen esquizofrenia o alguna enfermedad mental. Mi paciente sabe lo que hace y pone de lo que es su enfermedad. Llegaba el familiar enojado y dijo, es que mi paciente está todo el día acostado, ¿no? O realmente no hace lo que tiene que hacer. En el grupo de educación familiar que teníamos en el hospital, les damos las herramientas para que ellos entiendan que en ocasiones las actividades que tenían los pacientes ya no los pueden desarrollar como antes. Hay una disminución en sus actividades, ya no pueden salir a caminar como salían antes, mientras están en su tratamiento. El paciente nunca volverá a hacer lo que fue antes de la enfermedad. Lamentablemente llegan al hospital con la enfermedad 10 años después que se presentó la enfermedad y llegan ya muy deteriorados, ¿no? Y a veces ya no hay vuelta para atrás, el paciente ya llega muy dañado y nunca va a volver a hacer lo que fue. Y la otra pregunta que nos hacíamos, nunca podré tener una vida normal con su familia. Los familiares se preguntaron que no podían salir o ya no podían volver a hacer su vida como la hacían antes. Y retomando el objetivo de esta investigación, que es identificar y confirmar la repercusión por la falta de psicoeducación en el familiar, el paciente diagnosticado con esquizofrenia y la importancia misma dentro de la familia nuclear. ¿Cuál es lo importante? ¿Cómo podemos prevenir a que este diagnóstico no se detone, ¿no? Porque recibí una foto del grupo de familia que tenemos dentro de la comunidad y eso les mostramos y les damos herramientas para que ellos puedan tratar los pacientes. Nos dimos cuenta de varios aspectos que hacían que el paciente volviera a visitar, ¿no? ¿Qué pasaba dentro del núcleo familiar? ¿Qué pasaba que ellos, aún a pesar de su tratamiento, aún a pesar con y que están dados desde algo en el hospital, volvían a recaer? Vimos que la crítica, la hostilidad y el sobreinvolucramiento son mecanismos familiares estresantes y estas actitudes del cuidador principal se han relacionado con la presencia de recaídas de los pacientes, que se forma dentro del hogar un ambiente de intolerancia, desaprobación y que crea en el paciente altos grados de ansiedad. Se presentaban dentro de la familia del paciente una crítica severa hacia una hostilidad de todo lo que no estoy poniendo ganas. Cuando el paciente se comporta de esa forma no porque él quiere, sino porque es resultado de su enfermedad, ¿no? Y el sobreinvolucramiento, que se refiere a que los pacientes no lo dejaban hacer nada, ¿no? La mamá principalmente les hacía todo lo que quieran, no dejaban que ellos tuvieran un desenvolvimiento y eso era para la contribución para ellos, que tienen que volvieran a ingresar al hospital. Es realmente
el familiar se ha dotado de información y herramientas de la enfermedad mental. La ignorancia de la enfermedad y el rechazo familiar son algunas de las causas más recurrentes en el ingreso del paciente. Esta fue nuestro resultado, ¿no? Nos dimos cuenta que no nada más con medicamentos, que no nada más con tratamiento psicológico iba el paciente a poder reingresar en la sociedad, sino que también se necesitaba tener esta información dentro del núcleo familiar y que ellos fueran aceptados como pacientes que tenían esa enfermedad, ¿no? El tema de la repercusión en la recepción social del paciente va de la mano con la psicoeducación de la familia, como les comentaba, y la recuperación del paciente. Es necesario que el trabajador social dote de información, que realmente prepare un ambiente y dé información a los familiares para que ellos tengan estas habilidades de poder sobrellevar la enfermedad del paciente, ¿no? Y poder vivir con la enfermedad, porque sabemos que no se va a poder curar, pero podemos trabajar con ellos y para que el paciente tenga una buena reinserción social. Para que exista una correcta reinserción social, se tiene que actuar en diferentes áreas del paciente junto con el equipo multidisciplinario. Primeramente, el paciente con trastorno mental inicia un tratamiento farmacológico con indicaciones del psiquiatra, ¿no? No nada más que lleguen a la farmacia o que vayan por un té o que vayan con el homeópata, ¿no? Que les dé cositas para que ellos alivien su enfermedad. No tienen que ir con el psiquiatra para que ellos les indique qué medicamento necesita el cerebro, porque el medicamento hace la función de los neurotransmisores que ese paciente no tiene, ¿no? Hace la función de atraer o de aumentar los neurotransmisores que necesita el enfermo con el psiquiatra. El apoyo adecuado de la familia responsable cuando se detona la crisis es fundamental. El paciente pierde muchas de sus habilidades hasta el conocimiento de sí mismo. Hay casos de que el paciente realmente no sabe quién es él mismo, no sabe quién es sus familiares, desconoce de quiénes son, y eso se trabaja en el hospital. Se continúa con el tratamiento psicológico para que el paciente retome y reconozca a sí mismo, basándose en aquí ahora. El psicólogo trabaja también con el paciente y trabaja para centrarnos en el aquí y el ahora. Tienen con sus familiares y trabajar de esta forma para que él mismo acepte la enfermedad, porque los pacientes no aceptan que ellos no tienen este trastorno, no aceptan que están enfermos y el tratamiento disminuye, el tratamiento no es el adecuado y por eso no hay una buena reinserción social. Y el profesional encargado de ver al individuo en conjunto con su ambiente, en su contexto social, es el trabajador social, donde uno de sus muchos objetivos principales es la reinserción, estructurando el ambiente donde se desarrolla el paciente una vez fuera del hospital y dotándole de información para que él pueda trabajar con la familia. El trabajador social en el hospital trabaja directamente con la familia, hace redes de apoyo, porque anteriormente en el hospital era una granja de recuperación. Uno pensaba que tenía una enfermedad mental, llegaba, lo dejaba ahí y se desafanaba de él, ¿no? Pero ahora el hospital hace responsable, el trabajo social tiene que hacer responsable al familiar de que mientras él está dentro del hospital recuperándose, el familiar tiene que estar yendo al grupo de decisión familiar que tenemos los días martes y los días jueves para que se prepare cuando él regrese a la casa, ¿no? Porque no va a estar todo el tiempo en el hospital. Él va a regresar con su familia, él va a regresar con sus hijos, ya no va a regresar como se fue, ya no va a regresar con todas las habilidades, pero el familiar tiene que saber cómo tratar a su paciente, saber cuáles son esos focos rojos que le indican que es una moda de caída, y el trabajador social tiene que estar informado, tiene que saber cómo es su contexto familiar, cómo va a llegar después del hospital a su casa, dónde va a estar, y es por eso que a la hora de estar en el hospital, el trabajo social regresa a la
llegamos a la conclusión que la reinserción social y la psicoeducación de la familia están estrechamente vinculados, ya que una depende de la otra. No se puede llevar una correcta reinserción social si el familiar del paciente desconoce qué es lo que implica el trastorno mental, y la psicoeducación del familiar da resultado a una reinserción social del paciente, ¿no? Nos dimos cuenta que esto nunca se va a poder separar, ¿no? Si nosotros queremos que el paciente tenga una reinserción social dentro de su contexto, dentro de su familia, debemos de trabajar siempre con la familia. El trabajador social siempre va a trabajar en la familia. Es necesario que el gremio de trabajo social conozca esta área específica y sepa lo